Para hacer visible un grave problema que afecta a la humanidad, las Naciones Unidas designaron un Día Mundial para los Refugiados y de esta manera contribuir a generar conciencia sobre el tema. Se trata de personas desplazadas que han tenido que dejar su lugar de origen por conflictos, persecuciones o violencia. El día fue designado en 2001 para recordar los 50 años de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Es un tema que ya habíamos abordado aquí en Ruta 44, pero es muy sensible y hay que abordarlo las veces que sea necesario. Saludo con mucho gusto a Sofía Mesa. Ella es académica de la Universidad de Guadalajara. Sofía, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Aldo Morales. Él es representante de la Agencia de Naciones Unidas para atender a los refugiados, capítulo Guadalajara. Aldo, bienvenido. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia de Ruta 44. Andrés Ramírez Silva, él es coordinador general de la Comisión Mexicana para la Ayuda a Refugiados. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, muy amable. Y Luis Enrique González Araiza, miembro de FM4 Paso Libre, ya había estado con nosotros en otras ocasiones. Luis Enrique, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Bueno, quisiera que empezáramos todos haciendo una pequeña introducción para que la gente que nos está viendo conozca de qué se trata esto. Comienzo contigo, Sofía, una pequeña intervención y sobre todo preguntarte cómo se puede calificar o considerar una persona refugiada, por ejemplo. Bueno, una persona refugiada se le caracteriza porque tiene situaciones en su país que lo hacen tener que salir en una emergencia porque hay situaciones que están atentando en contra de su vida o su dignidad, ¿no? Entonces se crea esta figura para diferenciarla de los demás flujos migratorios y darle protección específica, ¿no? Más, sí, de acuerdo a sus necesidades urgentes. Es decir, que un migrante, por ejemplo, no necesariamente es un refugiado. No, no necesariamente. Hay ciertas condiciones que se califican y se catalogan como tal y por eso existe esta protección que como es una condición sumamente con mucha vulnerabilidad necesita una protección específica. De acuerdo. Aldo, ¿qué tan grave es este problema de este desplazamiento forzado, etcétera? No nos gusta pensar en que es un problema necesariamente, sino que puede constituir una oportunidad, toda vez que las personas se desplazan saliendo de sus países a buscar protección internacional en otros países y para estos países que les recibimos constituye una oportunidad en la medida en que la sociedad tenga la posibilidad, la convicción de recibirles, de integrarles, de buscar una solución duradera. Pero la dimensión es bastante grande. En estos tiempos se calcula que cerca de 70 millones de personas se encuentran migrando, han salido de sus países de origen. Entonces es un fenómeno de grandes proporciones. De grandes proporciones. Ahora, estos millones que tú describes, ¿son considerados por sí mismos ya refugiados o tienen que pasar un proceso para que se le dé esta característica? Son personas que están en movilidad. Claro. Todas las personas refugiadas son migrantes, pero no todos los migrantes son personas refugiadas, ¿no? De acuerdo, muy bien. Andrés Ramírez, una primera intervención a este fenómeno, para no decirle problema, como dice Aldo. Bueno, yo creo que es muy importante ubicar el fenómeno en México como un fenómeno que tendencialmente está creciendo de una forma ostensible. Ha crecido tanto que podríamos decir que desde el año 2013 se ha venido duplicando año tras año. Para darte un ejemplo numérico muy ilustrativo, en el año 2013 tuvimos a lo largo del año 1.296 solicitantes de la condición de refugiado. En el año 2019 cerramos con 70.600. El año pasado, por la pandemia, bajó a 41.400. Y este año, tan solo en lo poco que tenemos transcurrido, 5 meses, ya estamos rebasando lo que tuvimos en todo el año pasado y en la perspectiva, la proyección que hacemos, vamos a llegar a más de 90,000 solicitantes, que es el récord histórico que hemos tenido en este país. Vienen de varias nacionalidades, tenemos apenas en 5 meses de 83 nacionalidades diversas, pero sobre todo vienen de Centroamérica, especialmente de Honduras, de El Salvador, Guatemala, pero también de Venezuela, Cuba, Haití y de Nicaragua, pero están llegando también del África, del Asia, de todos los continentes con la excepción de Oceanía. Claro, podríamos identificar un patrón, es decir, de qué viene huyendo la gente a veces.
Mira, son varias las razones, realmente es multicausal, pero digamos, cuando hablamos de refugiados, una causa que no se considera dentro de la definición de refugiados que está contenida en la ley y en la normativa jurídica internacional de la Convención de Refugiados del 51 y el Protocolo del 67 es el tema económico. Eso no entra, digamos, dentro de esta definición. Claro. Pero varios motivos que son causas son, por ejemplo, persecución individual, violencia generalizada, violación sistemática de derechos humanos, motivos de género, porque la ley en México incluye también los motivos de género para poder ser catalogado como refugiados. Y otros temas como el tema de raza, el tema de opinión política, el tema de religión, ¿no? Son los elementos principales. Pero a México está llegando muchísimo por violencia generalizada y violación sistemática de derechos humanos. Muy bien, Luis Enrique, ustedes en su organización han conocido, por supuesto, este flujo de inmigrantes. Ya nos aclara Aldo que no necesariamente cada migrante se vuelve un refugiado. Pero ¿cómo han visto ustedes este fenómeno? Sí, como primera intervención me gustaría como abonar a los comentarios de mis compañeros y compañeras de mesa que el Estatuto de Refugiado es un derecho y está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el derecho al asilo, ¿no? El asilo es el derecho, la forma en la que se materializa esto puede ser a través del Estatuto de Refugio o el asilo político, ¿no? O el otorgamiento de la protección complementaria. Y en ese sentido también pensar que nuestro país ha sido un país donde históricamente el ejercicio del derecho al asilo pues es una tradición, ¿no? O sea, en el siglo XX ha habido diásporas como por ejemplo la diáspora de republicanos españoles huyendo del fascismo de Franco, que acogió el gobierno de Lázaro Cárdenas. En los 70s, con la Operación Cóndor de por medio, los compañeros latinoamericanos que vinieron y solicitaron esa protección internacional y México los acogió. De hecho, la Universidad de Guadalajara es una cuna de profesores chilenos, argentinos y uruguayos que vinieron asilados políticos, ¿no? Y finalmente, en los 80s, con el establecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, esta diáspora de guatemaltecos que fueron desplazados por conflicto interno. Ahora, lo digo como de fondo para mencionar que, a final de cuentas, el asilo como derecho es una protección en la cual el gobierno mexicano está obligado a reconocerle a todas las personas, por lo menos a través de un procedimiento administrativo, ¿no? Es decir, todas las personas que tienen ese temor fundado de persecución de los que hablaban mis compañeros tienen el derecho de tener un procedimiento ante la autoridad, que en este caso es la dependencia que encabeza Andrés, para determinar si tienen o no el temor fundado y por lo tanto sean reconocidos con el Estatuto de Refugiado, el otorgamiento de protección complementaria. Y ahora, en ese sentido, yo me ciño a lo que dice Andrés. Paulatinamente el escenario de Jalisco hemos visto un incremento, no tan significativo como en otras entidades del país, pero sí te diría por lo menos que a través de la Unidad de Política Migratoria y la estadística que tenemos de los anuarios estadísticos del 2013 al 2018, en Jalisco se han registrado por lo menos casi las 600 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado a través de esta temporalidad. Y el corte es hasta 2018. Dejamos de largo el 19 y el 20 por que están... razones, que no hubo tanta movilidad. Y que todavía no se sabe todavía ese dato, pero a lo que voy es, Jalisco también está reflejando un poco esta narrativa que menciona Andrés, el incremento sustancial. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Porque al final las personas solicitantes de protección internacional tocan a nuestra puerta como albergue y a través de un trabajo en conjunto que hacemos con el ACNUR iniciamos procesos de reconocimiento, ¿no? Muy bien. Sofía, bueno, entiendo la postura de Aldo al decir que un refugiado o alguien que busca asilo o refugio en un país no es necesariamente un problema. Pero yo te pregunto, como investigadora, como académica, bueno, me parece que si la gente huye del terror, de la violencia y todo, estamos ante un problema. No, claro, Carlos. Yo creo que lo que se refiere es a que no es un problema para las sociedades de acogida, sino que representa una oportunidad, ¿no? Esta diversidad de personas que llegan a incorporarse en la dinámica y que el deber de las sociedades receptoras es integrarlos, no solamente aceptarlos como refugiados, pero también incorporarlos a las dinámicas económicas, políticas y sociales a las que tienen derecho. El problema es de las personas que huyen, obviamente, ¿no? Y por algo están huyendo. Entonces, no necesariamente representa un problema para las sociedades de acogida. Es a lo que... Claro, aunque también lo mencionaba hace un momento Luis Enrique, que hay, digamos, acuerdos internacionales e incluso derechos internacionales a los que un país se suscribe y está obligado a recibir.
Pero no todos los países aceptan esto, ¿no? No, Tenemos un vecino ahí arriba que no acepta. Sí, bueno, de hecho México es uno de los países que se ha acogido a la gran mayoría de los acuerdos, no nada más en materia de refugio, sino múltiples acuerdos a nivel internacional. También está inmiscuido en dinámicas regionales muy importantes al respecto de la protección de los refugiados y tiene socios internacionales en todos los sentidos, ¿no? Pero también es cierto que una cosa es como el marco legislativo y otra cosa es como la aplicación y la efectiva, el efectivo reconocimiento y ejercicio de los derechos que tienen las personas. Muy bien, y yo le preguntaba esto, Aldo, porque, por ejemplo, en la frontera norte de México vemos cómo hay pues miles de personas que han cruzado el país buscando refugio, por ejemplo, la condición de refugio en Estados Unidos y los tienen en la frontera esperando una respuesta. Y esto provoca también pues cierta crisis, ¿no? Es un hecho que en la medida en que un país, que una sociedad no se comprometa con brindarle protección internacional a aquella persona que lo requiere, que lo necesita, que lo demanda y a la que tiene derecho además, en efecto puede constituir una dificultad o un problema, ¿no? Sí. El mensaje es justamente verlo al revés. En vez de generar un problema, hay que generar la oportunidad que representa el acoger a las personas que tienen derecho y que además lo tenemos perfectamente establecido y medido. Significa una oportunidad, es un ganar-ganar, no solo para la persona que tiene el derecho, sino para la sociedad que lo acoge. Y un buen ejemplo sería lo que Luis Enrique citó, la época en que México recibió, por ejemplo, españoles, chilenos y todo, que vinieron a contribuir la cultura y muchas cosas más, ¿no? Hay quienes hemos sido beneficiarios en la Universidad de Guadalajara de clases por parte de estupendos docentes chilenos, recuerdo yo, que vinieron en gran número a México, que fueron acogidos y que en la Universidad de Guadalajara encontraron un lugar no solo en donde recibir solidaridad, sino de aportar de sobremanera. Muy bien. Andrés, me gustaría que nos platicaras un poco, antes de ir a la pausa, ¿cuál es el ABC del trámite para que alguien pueda obtener esta condición de refugiado en un país? Bueno, primero creo que es muy importante lo que aquí se ha dicho en el sentido de que esto es una obligación del Estado mexicano. O sea, que no es una dádiva, no es una magnanimidad, no es por buenas gentes, sino estamos obligados, son compromisos internacionales y además lo hemos incorporado a nuestra propia ley. Pero hay una voluntad también del país, claro. Claro, pero ahora ya no solo se queda a nivel voluntad, porque antes era solamente voluntario. Claro. Porque no teníamos ningún compromiso, no éramos signatarios de la convención ni del protocolo, no éramos signatarios ni siquiera la Declaración de Cartagena, por ejemplo, es un instrumento que no es vinculante, pero hasta que nos lo apropiamos en nuestra ley, nos obligamos nosotros también en nuestra ley. A ver, Andrés, eso es muy importante. Ahorita me platicas de esos temas legales. Sí. Yo tengo que hacer una pausa y esto Sí. definitivamente no es voluntario. Regresamos. En el fenómeno de los desplazados por la fuerza hay distintos tipos de movilizaciones. Los refugiados, que huyen y encuentran asilo en algún país, pero también están los solicitantes de asilo, que mientras esperan que sea aceptada su condición, a menudo son sometidos también a violaciones a los derechos humanos, confinados en campamentos o viviendo en las fronteras por largos periodos mientras llega la respuesta. Tocamos el tema de los refugiados aquí en Ruta 44. Andrés, te quité la palabra, nos estabas explicando Sí, los temas legales de Yo estaba este. subrayando que ante todo es una obligación. No es por buena voluntad de nadie. Es decir, yo, por ejemplo, yo soy el coordinador general de la Comisión Mexicana de Refugiados. No es por mi buena voluntad que atiendo a los refugiados. Estoy obligado a atender a los refugiados. Es un compromiso internacional del Estado mexicano y además la propia ley me obliga a atender a los refugiados. Te lo digo porque hay veces que se dice, es que somos muy buena gente, es que nosotros tenemos una tradición de asilo. No, es que esto no es así. Estoy obligado a hacerlo. Y lo hago con gusto, es otro asunto. Bueno, pero sí había una tradición de asilo también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que así como hubo una tradición de asilo, también lo que pasa es que a los mexicanos nos gusta hablar de lo bueno, pero tampoco fuimos siempre tan buenas gentes. También tuvimos actitudes xenófobas y actitudes represivas, donde hubo matanzas, terribles matanzas. Por el caso de los chinos. De los chinos, fueron 3 décadas del siglo XX que hubo
matanzas terribles de los chinos, pero claro, eso no nos gusta recordar. Pero sí tuvimos cosas muy interesantes con todos estos temas de hospitalidad y asilo, con la época de Lázaro Cárdenas, en los 70s exactamente, y con los refugiados guatemaltecos, aún en la época de la década de los 80s, cuando con la política de Tierra Asada de Ríos Montt y de Lucas en Guatemala, llegan miles de indígenas, 46,000 indígenas guatemaltecos de diversas etnias mayas. Nosotros aún no estábamos obligados. Se crea la Comar ciertamente en julio del año 1980, pero no estamos obligados porque no hay ley, ni siquiera estamos adheridos a la convención. Pasan 20 años para que nos adherimos a la convención y todavía 11 años más para que haya ley en el año 2011 y en el año 2014 se reforme. Y entonces ante eso, el procedimiento, ¿cómo hacemos? Nosotros les tenemos que dar admisión a las personas. La única condición que nosotros necesitamos para que la persona pueda ser admitida en la Comar, en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es que sea extranjero. Si tú llegas, por ejemplo, te digo, no, vete a otro lado, man, porque tú eres mexicano. Tienes que ser extranjero. Y luego, bueno, hay todo un procedimiento, les hacemos una entrevista básica para que pueda ser registrado. Después lo citamos para una entrevista a fondo en donde analizamos su caso para ver si la persona encuadra o no dentro de la definición de refugiado. Porque puede que no encuadre. Pues. Claro que sí. Desde luego, él dice, vengo huyendo porque le debía a mi compadre, entonces eso no es. Claro que no, porque tú sabes que eso podría ser muy riesgoso. Cualquier delincuente, por ejemplo, puede inventar. Y si yo digo, bueno, pues que porque me lo dijo el refugiado, pues esto sería completamente peligroso. Además, estaría atentando con el sistema de asilo, porque si, por ejemplo, en la Comar le empezamos a dar nosotros el reconocimiento de refugiado a gentes que no son refugiados, pues al rato la credibilidad de la Comar se viene abajo y del sistema de asilo. Entonces tenemos que ser muy celosos de eso, que la calidad del sistema sea muy, muy bien, muy respetada. Bueno, voy a seguir preguntando más cosas de eso, pero más brevemente, así como para la curiosidad. Platícame un país muy extraño al que han llegado. Por ejemplo, solicitantes de refugio. Te digo, han llegado del Asia, del África, del África llega prácticamente todo el África, de Ghana, de Burkina Faso, de Nigeria, de Sierra Leona, etcétera. Bueno, ya al rato nos platicarás cómo le hacen con el tema del idioma. Entonces, Luis Enrique, entiendo que hay un marco legal ya en México y todo. ¿Tú consideras que se hace lo suficiente para atender a esta gente o falta mucho? Digo, de que somos... Es que en México siempre se debate el ser y el deber ser, ¿no? Claro. Hablando en tema normativo, ya lo mencionaron los compañeros y compañera, México es signante de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados del 51, su protocolo del 67, a nivel regional, en el sistema interamericano, la Declaración de Cartagena. Tenemos una Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece también una jurisprudencia interamericana, es decir, hay todo un aparato jurídico internacional que sustenta el ejercicio del derecho y también que ya está armonizado en el derecho interno, ¿no? Claro. Pero me parece que sí todavía tenemos retos. Voy a decir uno, que creo que también a lo mejor lo va a tocar Andrés. Simplemente el Pacto Federal hoy en día de establecer, dado que la Comar es una entidad del gobierno federal y que tendría que tener representación en las 32 entidades de la República Mexicana, por una cuestión presupuestal y fáctica no la tiene. Y desde ahí ya no estás... Y bueno, la ley menciona que de manera coadyuvante será el Instituto Nacional de Migración quien va a responder como una oficialidad de partes, pero entonces ya estás terciarizando una instancia que entiendo que en la política migratoria se divide un poco en estas dos instancias, en estos dos organismos públicos descentralizados, que es INAMI y Comar, pero estás entremezclando funciones que no es debido. Claro. Pero acá el tema yo creo que es de voluntad política, porque al final el presupuesto de la Comar no ha sido aumentado a las necesidades que ha tenido la propia dependencia y al incremento sustancial desde el 2013, como lo ha dicho, del número de solicitudes, ¿no? Entonces, aquí me parece que es un tema... pues hechos son amores, pero presupuestos son realidades, ¿no? Entonces, a nivel presupuestal, todavía es un tema que se necesita ir construyendo a partir de las voluntades políticas. Ahora, entiendo que si tú me preguntas si hablamos de cortes sexenales, obviamente si hay un cambio de narrativa del último sexenio que tuvimos de la última administración con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque pues simplemente lo podemos analizar en el número de reconocimiento de la condición de refugiado, ¿no? Diría que sí hay un aumento sustancial. Pero bueno, yo diría que está en construcción. Lo interesante es en qué medida se puede construir gobernanza en torno a este tema, ¿no? Por eso estamos en esta mesa quienes estamos, ¿no? Está una agencia internacional, la academia,
el gobierno mexicano y sociedad civil. ¿En qué medida podemos construir juntos y juntas esto para beneficiar a la población a la que nos debemos? Porque es una tarea, digamos, conjunto en también. Conjunto, claro. Sofía, ya nos hablamos del marco legal, los convenios, los acuerdos, pero ¿tú crees que esto ha permeado la sociedad? Y sobre todo, por ejemplo, estructuras de gobierno tan pequeñas como un ayuntamiento. ¿Crees que les llegue ahí o no? Bueno, yo creo que está toda la intención en precisamente articular estos esfuerzos desde como la estratosfera internacional de los tratados hasta el ámbito local, ¿no? Precisamente ahí apunta las agendas internacionales, ¿no? A territorializar como todos estos acuerdos en acciones específicas, no nada más como en la buena voluntad, sino en políticas públicas que sean transeccionales, que sean estratégicas. Pero yo creo que todavía falta mucho por construir, ¿no? Sobre todo en el ámbito local, ¿no? Y a lo mejor ha habido evidentemente muchos intentos hacia ese camino, encaminados hacia allá, pero todavía creo que hace falta mucha articulación y bueno, pero está el objetivo, ¿no? Están estas mesas de diálogo también interinstitucional con agencias internacionales, gobiernos locales en el marco de gobernanza regional del MIRPS, ¿no? Que atiende al Pacto Mundial de Refugiados, que precisamente esa es la intención, ¿no? Que permee y que incida también no nada más en el ámbito gubernamental, sino también en la sociedad, o sea, encaminado a la reintegración efectiva de estas personas. Sí, y yo te preguntaba esto por el tema de discriminación que hay sobre los migrantes, por ejemplo, aquí lo vemos en Guadalajara, y te pregunto esto no necesariamente solo por Guadalajara, porque hay una discriminación hacia la gente que está en migración, y no sabemos, porque los que están haciendo un trámite de refugiado no traen una R en la frente, si el que anda en la calle es un migrante, digamos, X, o está en trámite, ¿no? De hacerlo, ¿no? Sí. Eso ocurre, ¿no? Esa discriminación. Sí, claro, ocurre, digo, desde mi perspectiva, pues no debería de ocurrir ni siquiera la discriminación en torno a si es un refugiado o no, claro. Simplemente es una persona que está un saliendo, extranjero exacto, en nuestro país. y ya está, ¿no? Pero lamentablemente, sí, lamentablemente sucede. Aldo, ¿qué es lo que hace la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados? ¿Cuál es la tarea de ustedes? La comunidad internacional, a través de la Asamblea General de la ONU, ha otorgado el mandato a la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, de brindar protección internacional a las personas solicitantes de asilo, personas refugiadas. En este sentido, la protección conlleva el ejercicio de brindarle atención, garantizar que tenga acceso al procedimiento, que goce efectivamente de lo que está plasmado en el derecho internacional de refugio y en la legislación, por supuesto, interna de los países, como el caso de México. Lo que hace la agencia en nombre de la ONU es coadyuvar, lo hace de manera articulada con el Estado mexicano, con las autoridades de gobierno, para que los derechos sean respetados y buscar lo que nosotros conocemos como soluciones duraderas. Una persona se le cumple en brindarle protección internacional en la medida que encuentra una solución duradera a la dificultad que implicó el que tuviese que salir de su país de origen. Entonces, la agencia trabaja con los gobiernos, con la sociedad civil, con el sector privado, para buscar que estas soluciones puedan ser una realidad. Por ejemplo, la integración. Y en el caso de Guadalajara esto es sumamente importante porque este programa que implementa nuestra agencia en Guadalajara, el área metropolitana y en Jalisco en general, busca que las personas que han decidido integrarse puedan hacerlo de manera holística. ¿Qué significa esto? Que las personas, tal y como les asiste su derecho, puedan encontrar trabajo, puedan tener acceso a opciones educativas, de vivienda, de salud, de los derechos fundamentales, incluso en aspectos recreativos, de deporte, en fin. Y entonces nuestra agencia trabaja para buscar que esas puertas se abran. Muchas veces las puertas están cerradas por desconocimiento, por desinformación. Estamos convencidos que la ignorancia es la aliada más poderosa de la exclusión, de la discriminación, y hemos entonces podido llegar a diferentes sectores de la sociedad para hacerles reflexionar sobre la necesidad de recibir a las personas refugiadas. Ese es el papel que juega nuestra agencia. Por supuesto, en este
proceso de protección brinda asistencia de carácter humanitario para que las personas refugiadas se constituyan en la oportunidad que realmente representan, reitero, no solo en beneficio de sus derechos, sino de la sociedad que les acoge. A ver, me has hablado en términos muy globales, y lo entiendo, de cuál es, digamos, el papel que hace esta agencia, pero me gustaría que me dijeras algo más concreto, es decir, un ejemplo. Alguien que llega, no sé, de Centroamérica y trae un problema de este tipo. A ver, platícanos un caso concreto, no con nombres, pero ¿cómo? Quiero decirte que esto, por ejemplo, lo que te voy a mencionar, involucra a la Universidad de Guadalajara. Estamos a punto de suscribir un convenio con la universidad en el cual la universidad se compromete a garantizar el acceso que en términos teóricos es universal, pero que significa en términos prácticos cuando una persona de El Salvador, en condición de solicitante de asilo o de persona refugiada, que salió con lo opuesto, que no viene con un pasaporte y quiere hacer su inscripción en la universidad, le dicen, ¿tu pasaporte? No lo tengo, perfecto, no puedes entrar. Entonces, hay que materializar eso en términos prácticos. Hemos llegado a un acuerdo con la universidad para que procedimentalmente, en efecto, la universalidad, el derecho de acceso de todas las personas, claro, incluidas las personas refugiadas, se dé en términos prácticos. Muy bien, igualmente sucede en hospitales, en trabajo y demás. La legislación contempla que deben tener acceso. Pero si llego a buscar mi trabajo y no tengo, el pasaporte, claro, digamos, la empresa me dice, mira, no te puedo contratar, ¿no? Muy bien, ese fue un ejemplo muy directo aquí con el tema de la UDG. Voy a una pausa, regreso con más del tema. Además de los desplazados que buscan refugio en un país extranjero, dejando su vivienda y patria, existen desplazados internos que suelen abandonar sus regiones, pero siguen viviendo en la misma nación. Los desplazados internos suelen huir por temas de seguridad o por búsqueda de mejores condiciones laborales que los aleje de la pobreza. Aunque quedan bajo la protección de su mismo gobierno, en ocasiones fue la misma autoridad el motivo de su desplazamiento. Abordamos el tema de los refugiados en el mundo, especialmente en México. Andrés Ramírez Silva, te quería preguntar, una persona que ya hizo el trámite para solicitar esta condición de refugiado en México, ¿cuánto tiempo tarda en obtener una respuesta? Lo que establece la ley son 45 días hábiles, prorrogables a 45 días adicionales. Ahora por la pandemia esos plazos están suspendidos, pero eso es lo que debe tardar. Ahora, lo que ha sucedido es que ha llegado una oleada tan grande que en muchas ocasiones no podemos respetar ni siquiera los 90 días hábiles, aunque, como te digo, por la pandemia en este momento está suspendido. Pero en este inter que tienen una respuesta, ¿ellos reciben algún trato especial? ¿Algún apoyo? ¿O no tienen derecho a nada o no reciben nada? No, derechos sí tienen un derecho clave, que es el derecho a permanecer en el país. No pueden ser devueltos a su país de origen. Claro. Tan solo con el hecho de estar registrados como solicitantes de la condición de refugiado. Y luego, bueno, a través de una serie de actores, el ACNUR apoya mucho, la sociedad civil apoya mucho, y también otros actores de gobierno en distintas otras áreas tienen la obligación de darles acceso a los servicios públicos. Vamos, que pasaron los 45 días y resultó favorable, digamos, esta situación. ¿A qué ahora sí tienen derecho? ¿Qué reciben de parte del gobierno mexicano? Los mismos derechos que cualquier otra persona mexicana, con el único derecho que no tienen es el político. Todos los demás los tienen. Y desde luego, los refugiados no vienen, y eso es muy importante, no vienen con la mano extendida. De acuerdo. Vienen a trabajar y a contribuir con el país. Y de hecho, generalmente logran acceder al mercado laboral después de determinado tiempo, como ocurre con cualquier migrante. En México es uno de los pocos países que tiene ese derecho. Hay muchos países del mundo donde el solicitante como tal no tiene derecho al mercado laboral. No lo tiene. Hasta que es reconocido como refugiado. En México sí lo tiene. Pero una cosa es eso y otra cosa es lograrlo. Claro. Y lograrlo, desde luego, tiene que ver también con la situación económica del país y con una serie de cosas, ¿no? Ahora, ¿no se expedirá una especie de constancia o documento que habla de un trámite que esté en proceso? Bueno, desde que se registra como solicitante se le da una constancia como solicitante. Y cuando es reconocido se le da su constancia de refugiado. Digamos que
la labor nada más es entregar la acreditación como refugiado y eso es todo. ¿Ahí termina la labor del gobierno? No, se les tiene que notificar, ¿verdad? Que está eso. Y la labor de tratar de ayudar a través de todos los demás sectores a que las personas sean integradas en el país. Nosotros hemos establecido mesas interinstitucionales en varios lugares del país en donde participa la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Trabajo y Empleo, el Registro Nacional para la Población, los organismos internacionales, representaciones de la sociedad civil, para que todos traten de contribuir desde su trinchera para que se pueda garantizar el acceso a las personas a los servicios públicos. Nosotros jugamos un rol de ser la Secretaría Técnica de todas esas mesas y mesas temáticas que hemos construido en el marco de estas mesas. ¿Y qué hacen ustedes con un caso muy puntual, el tema de la frontera norte, donde hay miles de personas esperando una respuesta de Estados Unidos? México se convierte en el tercer país que alberga a estas personas en trámite. ¿Ahí qué hacen? Bueno, para empezar, eso por fortuna ya se acabó, sí, porque esta fue una cuestión Creo unilateral. que lo acaba de resolver el presidente de Estados Unidos. Biden, desde la campaña lo dijo, voy a acabar con eso, que se llamaba el MPP, en donde las personas llegaban, solicitaban la condición de refugiado en los Estados Unidos y los mandaban. Bueno, ¿y qué hacían entonces ustedes? Bueno, nosotros no era nuestro asunto. Claro. ¿Por qué? Porque eran solicitantes ante los Estados Unidos. O sea, la Comar no tiene esa atribución. Claro, de acuerdo. Si ellos, sin embargo, y eso sí hacíamos, informar a la gente, si ellos querían solicitar ante nosotros, tenían las puertas abiertas, pero no podíamos obligarlos a solicitar con nosotros, porque habían solicitado ante los Estados Unidos. Luis Enrique, ahí es donde interviene la sociedad civil a través de esas agrupaciones como la que ustedes encabezan, ¿no? Sí, por ejemplo, ya de manera muy concreta y abonando a lo que mencionó Andrés, cuando una persona solicita refugio y tiene la constancia de solicitante, automáticamente a través de la ley de migración plantea la regularización migratoria de la persona, a través de algo que se llama razones humanitarias, el 52 de la ley lo establece. Y una vez que tiene razones humanitarias, esa forma migratoria le da la oportunidad de ingresar al mercado de trabajo, porque se te expide el CURP, ¿no? Un CURP temporal. Ahora, voy a hacer también, antes de irme a ese punto, quiero hacer como un disclaimer. Constitucionalmente, el artículo 1 dice que todas las personas en México gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los cuales México es parte. En sentido estricto, sin importar si una persona en situación de movilidad humana está regular, no está regular, simplemente se encuentra en país, tendría que serle reconocido todos los derechos. De acuerdo. Ya, o sea, lo quería solo como establecer. Y la otra es que ningún ser humano es ilegal. Si tienes o no regular estancia en el país, el ejercicio de derechos es pleno. Ahora, que estamos hablando en específico de las personas que tienen un temor fundado de persecución, cuando acceden a este derecho, digamos, a través de este procedimiento de las razones humanitarias y empiezan a insertarse en el mercado de trabajo, digamos que ahí es donde empieza la complejidad de los propios casos, porque como lo dice Andrés, no solamente es el hecho que tengas la documentación regular, sino en qué medida puedes tener acceso al mercado de trabajo, que en cuestión de la coyuntura que vivimos con la pandemia de COVID-19, pues las fuentes de trabajo no han sido las mejores, ¿verdad? Para esta población. Y es entonces que sociedad civil, en coordinación, como por ejemplo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, aquí la oficina de Aldo, trabajamos en esos procesos de inserción de la población para que, si no tienen un lugar donde vivir, por lo menos tengan acceso al albergue, hasta en tanto pueden tener condiciones para salir y tener una renta propia y tener un trabajo, ¿no? Entonces, cuestiones como esas concretas es lo que hacemos las organizaciones. Y como tú bien lo dices, al final de cuentas, la ayuda humanitaria, en primera instancia, quien hacemos frente, somos las organizaciones de sociedad civil porque tenemos los espacios, ¿no? Que propiamente el Estado mexicano, por cuestión también de infraestructura e institucionalidad, no lo tiene. Entonces, ¿en qué medida Estado mexicano y organizaciones de sociedad civil trabajan en conjunto para esta población, ¿no? De acuerdo. Sofía, ¿qué otros elementos han ustedes, te pregunto en tu calidad de investigadora, etcétera, han visto este fenómeno en México? En Jalisco, por ejemplo, hay una población incluso que viene a trabajar, pero encuentra mucha resistencia a veces para otorgar este tipo de apoyos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como bien comentan los demás miembros de la mesa, a veces es muy difícil. Una cosa es que le reconozcan la calidad y que le den esta constancia que su trámite está
en proceso. Y otra cosa es que se reconozca por parte de los empleadores o del sistema financiero o de los créditos, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, las mismas escuelas, ¿no? Hay mucha dificultad, por ejemplo, para que los niños puedan acceder, o a veces ni siquiera saben que tienen este tipo de derechos. Claro. Entonces hace falta mucho también que conozcan, y después que las personas que los van a emplear o no, en las escuelas donde se van a ingresar, pues que conozcan que con esta constancia pueden tener el acceso, ¿no?, a este tipo de derechos. Hay como mucha desinformación en ese sentido. Sí, entonces. Yo creo que es uno de los grandes problemas, que no hay mucha información al respecto. ¿Y cómo podrías tú, una sugerencia, que se pudiera subsanar esto? Bueno, creo que se han estado haciendo muchos esfuerzos, ¿no?, precisamente de la mano de muchos actores que han estado cada vez más llegando hasta las entidades más pequeñas al respecto. Creo que hace falta mucha visibilización y también pues llegar a los públicos objetivo, ¿no? O sea, se hace mucho las organizaciones de la sociedad civil, pero creo que también hace falta que se socialice a más actores estratégicos. Claro. ¿Tú consideras que es una pregunta meramente especulativa, que hay quienes ingresan a México, por ejemplo, migrantes que en realidad tienen como fin llegar a Estados Unidos, tramitan una solicitud de asilo, pero para que no lo molesten en el trayecto a Estados Unidos? Pues sí, yo creo que sí hay de todo tipo de casos. Es una de las estrategias, precisamente a raíz de la condición de violencia generalizada que existe en el país, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pero eso no creo que sea como motivo, ¿no?, para negar los derechos. Aldo, ¿cuál es la intervención directa que tiene ACNUR, por ejemplo, cuando decía hace un momento Andrés que la labor del gobierno es dar este tipo de trámite, pero hasta ahí? Ya es la sociedad civil u organismos como el tuyo los que apoyan directamente a la gente que está solicitando esta condición de refugiado. Es coadyuvanza. La protección internacional depende del Estado que recibe, en este caso México, y por supuesto de la confluencia en el esfuerzo de las Naciones Unidas, de la ACNUR, para brindar la protección internacional. Y la obligación del Estado y de ACNUR es buscar que se dé una solución duradera. Y eso es lo que coordinadamente buscamos con Comar, con quienes estamos trabajando de manera muy cercana, con la sociedad civil, para hacer un esfuerzo que conlleve a esto. Buscamos, por ejemplo, en materia de información, que es un tema que tocaste, poder socializar y hacer reflexionar al sector privado. Tenemos contacto con muchas empresas, con gremios empresariales, no solo para que entiendan que es el derecho de la población, sino que tenemos además una obligación ética, moral, más allá de las obligaciones legales, jurídicas que tiene el Estado mexicano, porque en efecto se logra obtener un beneficio de la incorporación en términos idóneos, en características de idoneidad de las personas. Cuando llegan y tienen un trabajo digno y tienen acceso al goce efectivo de sus derechos, su aporte es importante. Tenemos un dato que me gustaría mencionar aquí, que es importante. Nosotros hemos monitoreado a cerca de 8,000 personas refugiadas durante el año 2020 y los primeros meses hasta marzo de 2021, y nos hemos dado cuenta que su aporte en términos de cuño corriente mexicano han sido 60 millones de pesos, una cantidad mucho más importante de lo que se invierte en ellas. Entonces los refugiados no vienen solos, vienen con todo su acervo cultural, vienen con la riqueza que implica su multiculturalidad, pero además vienen a aportar, y eso es sumamente importante. La gente tiene que estar consciente que el hecho de poder brindarle acceso a la población refugiada a su integración laboral, social, en materia de salud, en materia educativa, es un beneficio no solo para esas personas, sino para la sociedad en general. Muy bien. Tengo que ir a una pausa, es la última. Regreso a las conclusiones del programa.
La pandemia ha representado un grave reto para atender a los desplazados en el mundo. Al tratarse de millones de personas en condiciones vulnerables, los refugiados y desplazados en todo el planeta, la Agencia de las Naciones Unidas para atender este delicado problema ha lanzado un llamado para solidarizarse y aportar los fondos para atender las necesidades de salud y educación para millones de personas en condiciones precarias. Abordamos el tema de los refugiados en el mundo, aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones sobre este tema. Comienzo contigo, Sofía. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que en general es muy importante este ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Un poco de representantes de organismos internacionales, sociedad civil, academia y el gobierno, precisamente para reflexionar en torno a un tema tan importante. Esto creo que se debe de llevar a la práctica otros escenarios, precisamente para tratar de abarcar todo el proceso desde la solicitud hasta la integración, ¿no? Que sea completo de una manera estratégica en gobernanza, pero que no nada más sea un objetivo de la gobernanza por la gobernanza de todos los participantes, sino con un objetivo específico que es el bienestar de esta población, ¿no? Es muy importante también visibilizar la condición que tienen estas personas y sensibilizar a la población de la importancia que tiene, como bien mencionaba Aldo, que se incorporen y que es en beneficio de la comunidad que los recibe. Que no los vean como invasores a la gente que llega, sí, ¿no? Sino con alguien que llega a aportar, ¿no? Exacto. Y esta sensibilización que tú dices, Sofía, también incluirá, por ejemplo, a los empresarios, ¿no? A los empleadores, ¿no? Y muy importante, sí, precisamente han creado estrategias en otras, bueno, que yo me he enterado, no sé si aquí en Guadalajara está sucediendo, ya nos dirás, Aldo, pero me he enterado de otras estrategias que han hecho, por ejemplo, con MAVE, ¿no? Para precisamente incorporar a los refugiados a trabajar en sus fábricas, ¿no? En sus empresas. Entonces creo que son estrategias precisamente necesarias y por eso es tan importante que estén también en la mesa de discusión y de sensibilización, ¿no? En general. Muy bien. Aldo, tus conclusiones. Contamos en Guadalajara, mi estimado, con más de 100 empresas que se han comprometido y que han contratado personas refugiadas, han comprendido que esto significa una oportunidad y la idea, por supuesto, es que Guadalajara, que Jalisco entero sea cada vez más consciente de esa necesidad. Podemos garantizar un beneficio para la región, un beneficio para las personas, no solo por la obligación jurídica que tenemos, sino ética y moral de brindarle acogida y facilitar esa segunda oportunidad a estas personas que han tenido que huir de sus países de origen. Contamos con instituciones de salud que se han comprometido, contamos con instituciones académicas, la Universidad de Guadalajara es una de ellas, contamos con autoridades que han mostrado receptividad al tema y la idea y el reto es que esto se generalice cada vez más. No debemos tener solo 100 empresas, debemos tener a todas las empresas de Jalisco con puertas abiertas para brindar una oportunidad a estas personas que lo requieren y además con ello obtener el beneficio legítimo, lícito que buscan las empresas, por supuesto. ¿Hay algunas personas que vienen de regiones específicas del mundo que ya sabemos que por cultura, tradición, tienen algunas habilidades específicas? ¿Toman en cuenta eso ustedes a la hora de que una empresa requiera a alguien así? Por supuesto, la diversidad que existe en las personas refugiadas es la diversidad humana. Hay personas que vienen con formación académica importante, hay personas que son operarios, hay personas que tienen diferentes características técnicas. Las empresas toman en consideración eso, por supuesto. Puedo decirte que hay médicas, médicos, enfermeras, enfermeros en primera línea en la lucha contra el COVID, personas que se han incorporado como personas refugiadas y que están trabajando en secretarías de salud. Y así podemos hablar de distintos ejemplos, ¿no? Claro. Entonces, las personas refugiadas son como tú, como nosotras, como nosotros, que con la diferencia que nosotros no hemos tenido que salir de nuestro país, no nos han amenazado, no hemos sufrido afortunadamente una situación grave. Entonces tenemos que ser solidarios. Las personas refugiadas vienen a aportar. Albert Einstein fue una persona refugiada. Andrés Ramírez, sus conclusiones. Sí, bueno, yo creo que hay que entender que los refugiados no es por gusto,
Son personas que sufrieron muchísimo en su país de origen, que fueron muchas ocasiones asesinados sus hermanos, sus padres, perdieron sus pertenencias y perdieron su país, que es una cosa muy importante, que no lo entiende nadie más quien lo haya perdido. Y que todo el trayecto es un trayecto también muy penoso, muy tortuoso, de mucho sufrimiento, y que la propia acogida es un proceso tortuoso, es un proceso difícil. Y eso lo tenemos que entender, pero lo tenemos que entender todos. Claramente el Estado tiene responsabilidades, como lo dije yo. Acá no es voluntad de nadie, es una necesidad. Pero al mismo tiempo la sociedad misma tiene también que ser solidaria con las personas. Y por eso yo ahí sí quisiera precisar, yo no dije que hasta ahí, yo dije, al contrario, dije, se establecen mesas interinstitucionales en todos los sectores donde nosotros jugamos un rol de ser la Secretaría Técnica. Y eso lo hemos hecho en varios lugares, justamente lo acabo de hablar con Aldo, de que vamos a hacer también acá en Guadalajara una mesa interinstitucional, porque es muy importante pensar que no es solamente reconocer a la persona y luego cómo accede a sus derechos en términos de el mercado laboral, la salud pública, la educación, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es muy importante, tenemos plena conciencia de eso, estamos en eso y desde luego sabemos muy bien que es un sector clave en la sociedad civil. No podemos nosotros cerrar los ojos y te voy a poner un ejemplo y ya con eso concluyo. Cuando llegaron los refugiados guatemaltecos en México en los años 80, los refugiados guatemaltecos pudieron entrar gracias a la sociedad civil, porque el gobierno de México lo que hizo fue rechazarlos para que fueran, no lo hizo para eso, pero eso ocurría, eran masacrados en el lado de Guatemala. Y fue gracias a la sociedad civil, y en este caso específicamente la iglesia, hay que decirlo, el Monseñor Ruiz, Samuel Ruiz, sí, fue muy importante en jugar un rol importante en que se le abrieran las puertas a las personas. Por eso nosotros tenemos una convicción en el sentido de que tenemos que trabajar de manera conjunta con el ACNUR y trabajamos todos los días, muy estrechamente, y con la sociedad civil. A ver, esta mesa interinstitucional que tú mencionas, ¿cómo sería la dinámica, por ejemplo? La dinámica es, tenemos la mesa a nivel nacional, la preside el subsecretario Encinas, yo directamente soy el secretario técnico, y luego está representante a nivel de subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Empleo y Previsión Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, está el Registro Nacional de la Población, están distintas instancias de los organismos internacionales, desde luego está el ACNUR, pero está también la OIT, está también el UNICEF, está también la OMS, etcétera, y está también la sociedad civil. Y luego construimos 4 mesas temáticas sobre los sectores prioritarios. Una mesa temática de salud, otra de educación, otra de trabajo y otra de identidad. Y cada una de esas mesas temáticas es coordinada por la Secretaría del Ramo. Por ejemplo, RENAPO, que es el Registro Nacional de la Población, es la que coordina la mesa temática de identidad. Y en todas nosotros somos Secretaría Técnica. Empezamos en Ciudad de México, pero ahora con los gobiernos del Estado, y hicimos una en Monterrey, hicimos una en Palenque, una en Tuxtla, otra en Tenosique, y queremos ahora seguir acá en Guadalajara. Rápidamente nada más, Andrés, a diferencia de otros países, ¿México tiene un límite para recibir refugiados? No tenemos ningún límite. Solo la capacidad que tienen de procesar todo, supongo. No tenemos un límite. Yo te digo una cosa, no solamente no tenemos un límite, México tiene muchísimo más capacidad para muchísimo más gente. México es un país de 127 millones de habitantes, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, y tenemos además una economía que está siempre entre el 13º o 15º lugar por su Producto Interno Bruto. Entonces no es cierto aquel mito de que México ya no puede, que qué barbaridad, está siendo invadido. Eso es falso. Muy bien, Luis Enrique. Sí, pues yo retomo este último punto que menciona Andrés y mencionar que en un país de 126 millones de personas, según el último censo, las personas que están reconocidas con el estatuto de refugiado no llegan ni al 1% del país, ¿no? Entonces, esta narrativa de la invasión es, más allá de facciosa y de poco real, también yo creo que no abona un ambiente de hospitalidad. Segundo, Jalisco es un estado históricamente migratorio. Somos uno de los 4 estados cantera de migrantes, ¿no? Y siempre tenemos en nuestro imaginario tapatío o jalisciense que hay mexicanos, jaliscienses en el exterior que vuelven y que cuando están en Estados Unidos queremos que sean tratados de la mejor manera. Claro. Simplemente eso reproduzcámoslo con cualquier persona en situación de movilidad humana que esté aquí en Jalisco y obviamente pues que en el tema de los refugiados también, ¿no? Tenemos una obligación. Un poco abonando esta mesa que menciona Andrés, que albricias que se llegue a conformar, yo también pondría justo como el dedo en el renglón de la concurrencia que tiene, la obligación y concurrencia que tiene el gobierno del Estado y los municipios, ¿no?
porque es muy importante que este tema, el tema migratorio, aunque es de competencia federal, hay concurrencia en estados y en los 125 municipios. Es decir, al final de cuentas, las personas común y corriente nos relacionamos directamente con el orden municipal un 80% de nuestra vida como ciudadanos o ciudadanas. Es decir, los gobiernos municipales y del Estado tienen que trabajar de manera concurrente con las dependencias federales para que sus derechos sean reconocidos. Y obviamente, final, ya con esto concluyo, pues la importancia de que la sociedad en general en Jalisco ubique que hay por lo menos 3 albergues que atendemos de sociedad civil, en el refugio en Tlaquepaque con el Padre Alberto, en Guadalajara, FM4 Paso Libre, al de Arco Iris también en Tlaquepaque, y que son centros de atención de esta población, que si quieren solidarizarse con la causa, se acerquen y vean de qué forma pueden coadyuvar con esto, ¿no? ¿Tú crees que haya la sensibilidad para entender esta situación? Sí, Guadalajara y Jalisco ha sido una sociedad sumamente solidaria y hospitalaria insisto, con esta narrativa de pensar que hay jaliscienses en el exterior que vuelven, pero entonces ahora no solamente pensar en ese flujo de retorno, sino pensar que poco a poco México y Jalisco está siendo un país de destino. Y en esa medida tenemos que responder como sociedad, ¿no? El gobierno le toca una parte, a las agencias internacionales otra, a la academia, a la sociedad civil, pero también a las personas comunes y corrientes que ven en la calle una persona en situación de movilidad humana y más allá de tener un estigma previo, pensar que esta persona es sujeta de derechos al igual que todos y todas aquí. Sí, me quedo con lo que dijiste hace un momento de que Jalisco es un estado, entre comillas, expulsor de mano de obra a Estados Unidos y tan solo por eso deberíamos tener pues más en cuenta eso, ¿no? ¿no? Claro. Porque no necesariamente los jaliscienses que se fueron a Estados Unidos son refugiados, pero tuvieron que salir de su país también. Claro, ¿no? sí, claro, hay un flujo migratorio, son migrantes económicos, pero al final hay vasos comunicantes, son personas en situación de movilidad humana al final. Muy bien, un tema realmente apasionante. Luis Enrique, muchas gracias. A ti, Carlos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Carlos. Aldo, muchas gracias. Carlos, gracias. Recordarle nada más a la gente, el 20 de junio se conmemora todos los años el Día Mundial del Refugiado y en Guadalajara del 21 al 25 va a haber una serie de actividades informativas en los diferentes municipios, académicas, de distinto orden para que la gente se informe. Es pertinente que la sociedad se entere. Muchas gracias, Aldo. Gracias, Sofía. Gracias, Carlos. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.